Buenas, bienvenidos a tu canal, Nancy al Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este garfield en anillas de lata. Estas son creaciones de Nancy a Crochet. Usted puede buscar en anillas de lata, un garfield en anillas de lata y le va a aparecer en Nancy a Crochet. Igual que los ositos reformados en plantilla de anillas de lata en Nancy a Crochet o tejiendo con Nancy. Estas son creaciones de Nancy a Crochet. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por hacerle los ojitos. En los ojitos nosotros vamos a hacer un anillo mágico. Ya usted sabe cómo se hace el anillo mágico. Usted pone su dedo y pone el hilo como una X, así. Por debajo entra su aguja a la suebra, hace su puntico de seguridad y empieza a tejer los puntos, medios puntos. Aquí vamos a comenzar haciendo 8 medios puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así hacemos nuestra primera vuelta. Alamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a hacer en esta segunda vuelta esos mismos 8 medios puntos. Vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Así hacemos la segunda vuelta. 3, 4. Tiene que tener cuidado cuando se teje con 2 hebras para que si se le sale lo pueda volver a agarrar. 4, 5, 6, 7. Usted tiene que poner su hilo de separación para que no se pierda dónde está sus puntos. Y 8. Cuando usted tenga ya esta segunda vuelta, usted le da vuelta a su tejido, así. Y ya usted puede alar el hilo del anillo mágico para que le quede bien apretadito aquí. Y aquí ya usted pone su hilo y comienza y hace otra vuelta en blanco. Así lo va tejiendo. Otra vez teje otra vez sus 8 medios puntos. Son 3 vueltas en blanco. Así vamos tejiendo 8 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta, mis 3 vueltas. Entonces yo aquí no lo voy a cerrar por completo, a terminarlo por completo, porque aquí yo voy a hacer mi cambio de color. Yo tengo que tejer con el anaranjado. Entonces aquí hago mi cambio de color. Aquí así, lo cierro con ese. Y aquí entro entre el medio para hacer mi punto, mi primer punto. Hago mi cambio de color y entro entre el medio. Porque sea pequeño, no es que no voy a hacer mi cambio de color. Yo hago mi cambio de color como corresponde. Así. Y si aprieto el blanco. Y aquí mismo en ese hago mi medio punto. Y hago desde esta vuelta hasta la vuelta 8, los mismos 8 medios puntos. Así voy tejiendo. Desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 8, mi 8 medios puntos. Así lo voy tejiendo. Un punto en cada punto de base. Así, vamos tejiendo así, un punto en cada punto de base. Desde la vuelta 4 hasta la vuelta 8. Vamos tejiendo. Yo hoy estoy utilizando esta aguja, es 1.7. Y mi hilo es de algodón mercerizado
de 1 milímetro. Mire que aquí donde yo hice el cambio de color, que es este, yo hice mi cambio de color, un punto deslizado y mi medio punto. Yo en ese punto deslizado no entro, yo entro en el siguiente, en el del medio punto, y ahí hago mi medio punto, y así continúo tejiendo mis 8 medios puntos hasta la vuelta 8. Nos vemos al finalizar la vuelta 8. Mire, así quedaron los dos ojitos. Usted hace dos ojitos, mire, así. Y así queda. Entonces, ahora vamos a hacerle las media luna. Esta media luna que lleva debajo los ojitos. Usted aquí hace su anillo mágico y aquí va a ser 8 medios puntos. Aquí hacemos nuestro punto de seguridad y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos nuestro hilo que nos quede así. Usted lo aprieta después bien. Hacemos una cadena, giramos y entramos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Una cadena y ahí cortamos nuestro hilo. Este lo apretamos bien, bien. Así. Y así nos queda, mire, la media luna. Este es lo que usted va a poner aquí abajo, debajo de las pupilas, de los ojitos. Así. Hacemos 2. Ya, mire, así quedan las dos media lunas, mire. Así. Las dos. Son 2 media lunas. Entonces, después estos hilos se los cortamos. Después de esconderlos bien, cortamos lo que nos sobre. Y así lo que ahora le vamos a hacer las lunitas completas. Esas lunitas completas. Esta vamos a hacer un anillo mágico igualito, así como hicimos. Jalamos, hacemos nuestra puntada y hacemos aquí en este anillo 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Usted, después que ya lo tenga, usted ala su hilo, cierra con un punto deslizado, así. Y esta hebra después la esconde. La hebrita que queda, esto primero lo ala por aquí atrás. Así mismo como está, enseguida usted agarra su hilo y lo echa para la parte de atrás, así. Y lo aprieta bien, que le quede bien ajustadito. Ya yo estos los había hecho, mire, así. Usted hace 2. Ya yo los tenía hechos, se los estoy mostrando para que usted vea cómo se hace. Pero mire, aquí están los 2 ya. Mira, así hace 2, que son estos que lleva aquí adelante. Yo lo hice en Tejiendo con Nancy. Le invito para que los vea. Así. Ahora vamos a hacerle la cola. Mire, aquí vamos a hacer la cola. Aquí usted hace un anillo mágico. Así. Pone su dedo y saca la hebra. Y aquí hace su puntico de seguridad. Y aquí vamos a tejer 6 medios puntos. Casi siempre lo básico para comenzar es 6. Hay algunos con 7, otros con 8, pero siempre casi es 6. 4, 5 y 6. Así hacemos nuestra primera vuelta. Alamos el hilo y cerramos con un punto deslizado. Así. Usted ponga su separación para que no se vaya a confundir aquí. Entonces aquí usted entra
en su primer punto hace un punto, en el segundo hace un aumento. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Ya usted sabe que un punto entra ahí, un aumento en el siguiente punto, entrar dos veces en el mismo punto. Eso es un aumento. Dos veces. Bueno, hacemos un punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Así hacemos esta vuelta. Ahora, en esta tercera vuelta, vamos a tejer esos mismos 9 puntos desde la 3 hasta la 7, hasta la vuelta 7. Esos mismos 9 puntos. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Nos vemos al finalizar la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La vuelta 7. Ahora vamos a comenzar esta vuelta 8 haciendo un punto y una disminución. Así vamos tejiendo esta vuelta. Un punto y una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 6 medios puntos. Así vamos tejiendo. Un punto, voy a agarrar las dos, y una disminución. Un punto y una disminución. Ya aquí tenemos las 12. Ahora aquí tejemos un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer desde la vuelta 8 hasta la vuelta, desde la vuelta 7 hasta la vuelta 8. Dos vueltas de 6 medios puntos. Un punto en cada punto de base. Así lo tejemos. Nos vemos ahí al finalizar la vuelta 8. Bueno, mire, aquí ya está el rabito. Así se hace. Yo lo hice para que usted viera cómo se hace el rabo. Pero ya yo lo tenía hecho y usted lo puede hacer así, si es su gusto hacerlo. Le puede hacer dos vueltas blanco o lo puede hacer toda la vueltica así, como este. Y si lo quiere hacer con dos vueltas blancas, lo hace así. Hace su vuelta hasta la vuelta 8. Y así después le echa su relleno, no tan rellenado, tan duro, sino que le quede un relleno suave. Así. Y así queda el rabito. Ahora vamos a hacer las orejas. Bueno, vamos a hacer aquí ahora la oreja. Hace su anillo mágico, pone su dedo, la aguja, saca su hebra, hace su puntico de seguridad y comienza a tejer aquí 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, alamos nuestro hilo y cerramos con un punto deslizado. Así, aquí en esta vuelta vamos a hacer un punto, ponga su separación para que sepa, para que no se pierda de ni un solo punto. Aquí hacemos un medio punto y un aumento y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Así vamos tejiendo un punto y un aumento. Así, un punto y un aumento. Aquí ya terminamos esta vuelta. Cuando usted termine esta vuelta, aquí, un punto y un aumento. Cuando usted termine esta vuelta, usted le da vuelta enseguida para que no se le vaya así. Y cierra bien este anillo mágico. Aquí usted va a hacer un punto en cada punto de base. 9 medios puntos en toda la vuelta. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Ahora aquí en esta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Y hacemos un aumento. Así vamos tejiendo. Y esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Este Garfield lo tejí yo misma lo inventé, no me lo copié. Este lo inventé yo misma, es de mi propia creación. 2 y un aumento. Así. Así vamos tejiendo. Ahora aquí ya terminé mi vuelta y con 12 medios puntos. Ahora aquí voy a hacer en esta 1, 2, 3, 4. Voy a volver a tejer 2 puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. 2, 4, en la vuelta 5.
2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo. Y terminamos esta vuelta con 15 medios puntos. 1 y 2. Y un aumento. Aquí ahora vamos a hacer la vuelta 6. Esta es la vuelta 6 y la última de la vuelta. Así. Vamos tejiendo un punto en cada punto de base. O sea, los 15 medios puntos. Así vamos tejiendo toda esta vuelta. 15 medios puntos. Y así terminamos la oreja. Porque esta es una oreja de 6 vueltas. Entonces terminamos la orejita así. Yo se la estoy haciendo para que usted viera el paso a paso. Pero yo la tengo hecha, ya aquí terminamos. Está mi punto y aquí hacemos un punto deslizado y alamos nuestro hilo. Y así queda la oreja. Aquí ya yo tengo las dos orejitas hechas. Mire, así queda. Las dos orejas. Ahora vamos a forrar la anilla. Ya teniendo ya estas piezas, vamos a hacer la anilla. Ya, mire, aquí está la anilla. Vamos a utilizar 2 anillas. Mire, así. Usted las va a poner así. Las dobla así, las voltea así. Y vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a empezar a tejer aquí. Vamos a hacer uno. No apriete la puntada aquí. En el medio no la apriete. Para que ella con más facilidad le pueda dar la vuelta. Aquí van 2, 3 y 4. Aquí hacemos 4 medios puntos. Este hilo lo vamos escondiendo. Pasamos al otro orificio y hacemos los mismos 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Así. Luego abrimos. Así, que le quede así, mire. Así, que no le quede ni apretado ni suelto, sino que le quede, mire, ajustadito así. Y luego aquí usted va a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí va a tejer de este lado 7 y de este lado va a tejer 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí va, tiene aquí 7 y de este lado 6, 13. Y lo mismo que hizo allí, lo hace en este otro lado. Igualito. Aquí teje 6 y del otro lado 7. Y termina esta vuelta con 26 medios puntos. Aquí, bueno, y 7. Aquí cerramos con un punto deslizado. Y aquí vamos a poner nuestro separador para no perdernos de las puntadas de los puntos. Aquí vamos a hacer 1 y 2. Vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento en cada punto de base. Vamos a ir tejiendo 1 y 2. En el que sigue hacemos un aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 36 medios puntos. En todo el contorno 2 medios puntos y un aumento hasta llegar aquí. Así vamos tejiendo. Aquí termino mi último punto. Así. Quito mi puntito de seguridad. Y aquí voy a empezar a tejer. Vamos a hacer 1 y 2. Déjenme para poner aquí pongo otra vez mi separador de puntos y hago 3.
3 medios puntos y un aumento. Así voy tejiendo. Aquí se me fue una hebra. Ajá. Y un aumento. 1 y 2. Un aumento. Usted sabe que un aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. 2 y 3. Así vamos tejiendo. Y terminamos esta vuelta con 43 medios puntos. Así vamos tejiendo. Voy a quitar esto. Y termino este punto para comenzar allá. Aquí vamos a comenzar tejiendo un punto. Déjenme poner mi puntito. Un punto en cada punto de base. Y tejemos esta vuelta un punto en cada punto. Los mismos 43 medios puntos. Así hasta finalizar la vuelta. Un punto en cada punto de base. Ahora vamos a tejer la vuelta 5. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer la vuelta 5. Esta vuelta 5 vamos a hacerla agarrando la hebra de atrás. Así. Agarrando la hebra de atrás. Esos mismos 40 puntos, pero agarrando la hebra de atrás. Así, vamos tejiendo. Todo el contorno. Así. Agarrando la hebra de atrás. Un punto en cada medio punto agarrando la hebra de atrás. Como usted lo puede ver en algunas partes dice BLO, agarrando la hebra de atrás. Por eso es que hay que ver los videos, porque usted se puede confundir. Porque no sabe, hay veces que uno no sabe, pues, cómo es. Pues le pueden decir, agarrando la hebra de atrás, le pueden escribir blot o le pueden escribir P, L, D, ¿ve? Pero es mejor, o si usted lo determina, lo ve bien, sabe de qué se trata. Entonces aquí vamos tejiendo un punto en cada punto de base agarrando la hebra de atrás. Así hasta finalizar la vuelta. Ya así le tiene que ir quedando. Mire, así. Esto aquí le tiene que quedar así, de lo más bonito, ajustadita. Ni floja ni apretado, sino justo donde es, así. Que le quede bien bonito sus dos anillitas, porque aquí en esta parte es donde usted va a poner los ojitos. Es justo en la anilla, así. Tiene que ir. Entonces esto le tiene que quedar bien. Entonces ahora aquí vamos a tejer agarrando toda la hebra. Vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Déjenme poner mi separador de puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí pongo mi separador de puntos. Y aquí hago mi primera disminución. 1 y 2. Así las agarro. Usted trate de apretarla para que no le quede tan abierta. Entonces usted ahí aprieta la puntadita. 1, 2, 3 y 4. Así va a tejer en todo el contorno. 4 medios puntos y una disminución. Y vamos a terminar esta vuelta con 33 medios puntos. Entonces ya aquí llegué a mi punto. Y voy a hacer ahora la vuelta 7. En esta vuelta 7 vamos a hacer 3 medios puntos. Aquí hago 1, pongo mi separador de puntos. Y hago 2 y 3. Y hago una disminución. Y así voy tejiendo en todo el contorno. 3 medios puntos y una disminución. Y termino la vuelta con 29 medios puntos. Trate de poner los puntos que no le queden abiertos. Hágalos ajustaditos para que no le quede tan separado. 1, 2 y 3. Y una disminución. Así vamos haciendo en todo el contorno. Ahora, bueno, vamos a hacer esta
vuelta, y en esta vuelta vamos a hacer la vuelta 8, vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos a ir tejiendo. 1, 2, pongo mi separador de puntos y vamos a tejer un punto en cada punto de base, y esta vuelta la vamos a terminar con los mismos 29 puntos. Así vamos tejiendo. Ajuste la puntada para que le quede bien ajustadita, bien apretadita, y no se le vea el relleno. Si usted tiene una aguja de menor, porque eso es también el hilo, si su hilo es más grueso, usted teje con una aguja más gruesa, pero cuando es amigurumi, usted lo hace con una aguja de menor grueso, para que le quede apretadita, cerrada las puntas. Pero si usted teje con una puntada más cerrada, no es ni necesario, hasta con una aguja gruesa le sale apretadito. Así vamos tejiendo. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. En esta vuelta 9 vamos a hacer 2 medios puntos. Quita esta. 2 medios puntos. 1 y 2. 2 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo toda esta vuelta. Aquí ponemos nuestro punto y vamos tejiendo 2 medios puntos y una disminución. Así en todo el contorno. Empezar a hacer aquí un punto y una disminución. 1 y una disminución. Así vamos a tejer toda esta vuelta. Un punto y una disminución. Y vamos a terminar esta vuelta con 14 medios puntos. Así. 1 y una disminución. Así lo vamos tejiendo. Y se quedó una hebra, hay que agarrarla completa. Así. Esto va quedando así. Así va quedando. De este lado va quedando así. Así vamos tejiendo un punto y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 14 medios puntos. Y ahora vamos a hacer la vuelta 11. Aquí vamos a ir ya rellenando. Antes que esto se haga más pequeño, vamos rellenando. Poniendo nuestro... Esto tiene que quedarle, que le quede de la parte no tan redura, no. Que le quede suave. 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 Usted sabe cómo es que le quede un relleno bonito, pues. Así. Usted le va poniendo por todos los lados, lo va rellenando. Así. Esos mismos 14 los tejemos un punto en cada punto de base. Así. Y así lo dejamos. Y ahora voy a tejer, quito mi puntico para tejer un punto en cada punto de base. Y en la vuelta que le sigue hacemos las 7 disminuciones. Como tenemos 14, aquí hacemos un punto en cada punto de base. 1, 2, así vamos tejiendo. Hay que poner su separador para que sepa dónde está su punto. Así. Un punto en cada punto de base. Y ahora vamos a hacer las 7 disminuciones. Así. Vamos tejiendo. Ponemos esto. Y vamos disminuyendo. Y las últimas puntos que nos quedan los cerramos con una aguja punta roma o lanera o escolar, como usted la conozca. Esas se llaman así, escolar también, porque con eso los niños hacen trabajo de manualidades en el colegio cuando están pequeñitos, y como ellas no tienen la punta fina, así no se pullan, pues entonces por eso se le llama también escolar, punta roma o lanera. Entonces con esa cerramos. Ya aquí ya llegué. Corto mi hilo. Aquí hago una y corto mi hilo. Así. Y aquí cierro con la aguja punta roma. Así.
Después ya yo lo hago más acolchadito para que me quede bien. Así. Y así nos tiene que quedar. Y vamos a coser. Vamos a empezar ya a unir las piezas. Aquí usted, mire cómo lo va a poner aquí. En la misma anilla, usted pone esta. Así. El ojito. Aquí lo va cosiendo. Va agarrando de aquí y de aquí. Así. Y así la va uniendo. Lo va uniendo aquí. Entra en esta parte. Aquí. Lo va aguantando para que no se le... Aquí entra. Así. Aquí vuelve y entra. Y lo va a coser en todo el contorno. Menos aquí, en esta parte. En esta parte no lo cose. Nada más todo lo que es el anaranjado. Todo lo que es anaranjado, usted lo cose. Así lo va cosiendo. Después que haya cosido esta, cose aquella. Mire, ya así quedaron los ojitos. Esta parte que yo le dije no la cosa, esto queda así. Para usted poner esto. Esto va aquí. Así. Aquí usted, yo lo coso. Usted, si usted quiere, usted le echa silicón y lo pega. Yo lo coso. Yo uso, sí uso silicón, yo uso. Pero muy poquito. Cuando pego mis ojitos movibles. Pero yo lo coso. Entonces usted pone sus ojitos. Si usted quiere ponerle silicón, usted pone silicón aquí. Pone esto primero y después echa silicón en la parte de acá arriba y pega los ojos. Así. Yo aquí, vamos a entrar aquí y empiezo a coser esta parte amarilla, la media luna. Así. Así y lo vamos cosiendo. En todo el contorno vamos cosiendo. Así. Hasta coserlo todo. Bueno, ya unido así, usted deja esta hebra para coserle después los cacheticos aquí. La lunita completa. Entonces ahora vamos a hacerle los ojitos aquí le vamos a bordar aquí. Por eso yo le dije aquí, lo deja así. Esto después se le cose, de último. Usted introduce su hilo y usted le va a dar aquí, así. Y va a coser aquí abajo toda la orilla blanca. Donde está la separación del anaranjado con el blanco, usted ahí cose y lo va arreglando, claro está, así. Lo va cosiendo y lo va separando aquí así y le hace aquí. Esto se lo esconde aquí, esta puntada. Esto después va a quedar escondido. Aquí. Usted le da su vuelta aquí para que quede y aquí le da, aquí le hace así. Esto después le hace usted una puntada que esto quede bien cosido. Así. Primero uno y después el otro. Esto después se lo cortamos. O lo esconde así que le queda así. Aquí ya usted va a empezar a hacer así. Así. Y ahí ya va a quedar ya ajustadito ahí. Pero va subiendo más para acá arriba. Y aquí, cuando ya entre aquí, usted va a entrar, va a dejar aquí como 2 puntos. Aquí, así. Y ahí le va a hacer su ojito. La parte negra del ojo. Así. Vuelve y entra ahí mismo y ahí se lo va bordando. Que le quede de lo más cuchi. Así. Así. Cuando ya usted le haya bordado esto, usted va a entrar aquí
entre el medio y va a salir al otro lado. Aquí usted, si usted tiene un alicate, usted lo utiliza porque esta parte es una parte que son como más duras. Entonces usted lo utiliza para alar el hilo. Así. Después usted, cuando ya usted venga de regreso, usted, si le ve alguito, usted se lo va arreglando a medida que lo vaya cosiendo, pero así le tiene que quedar. Usted después así le va haciendo, así. Ahora, en el medio, usted va a hacer lo mismo aquí. Entre el medio, va entrando y va a hacer lo mismo. Ahí se lo va igualito. Lo mismo que hizo en aquel lado, lo hace en este lado. Así. Y después le borda la pupila. Así. Y después entra entre el medio. Así. Y como si tiene su alicate, lo utiliza. Bueno, mire, así va quedando. Ya le cosí el... Ahora usted le va a poner aquí esta media lunita, se la pone, esta luna, porque esta es una lunita, esta es la que son media luna. Yo aquí le dejé el hilo que yo le dije, déjelo. Aquí se le pone una aquí y la otra se la coloca del otro lado, aquí, así. Así le colocan las dos lunitas. Ahora así como le hace una puntada al alrededor, así, y así lo va cosiendo, con una puntadita, en todo el contorno. Yo voy a coser una para que usted vea, y después usted cose la otra de igual forma, así. Usted la pone así y la pone así. Y aquí lo va cosiendo. Así. Vamos cosiendo así. Encima de donde termina aquí el ojito. Así. Si usted tiene un alicate o una pinza, como la conozca, usted la utiliza. Esto es para ayudarse y sacar la aguja. Y así lo va cosiendo. Así como coso esta, cose la otra. Así va quedando. Mire, aquí. Ahora le vamos a poner el rabito. Usted este rabito se lo puede poner así o se lo puede poner así, como usted quiera ponérselo. Si le quiere poner rabito, si lo quiere, lo puede dejar hasta sin rabito. Así. Y el rabito se lo cosemos aquí. En el medio le hacemos unas puntadas o un poquito más abajito. Así. Así, agarrando una hebra de allá y de acá. Así, puntito. Luego, si usted se lo pone así en esta parte como mirando para arriba, después que ya usted lo tenga ya cosido aquí en esta parte, usted lo dobla aquí y le hace aquí así y le agarra aquí en una, así, para que le quede así, ajustadito. Aquí y le hace una puntada. Así. Bueno, no se grabó. Pensé que se estaba grabando y no se grabó. Pero la nariz, usted hace un anillo mágico con 6 medios puntos. Y en la segunda vuelta hace esos mismos 6 medios puntos y en la tercera 6 medios puntos. Y usted abre aquí estos dos y aquí introduce la nariz y ahí se la cose. Aquí le vamos a poner estas hebritas. Aquí usted sabe cómo poner esas hebritas. Usted hace aquí así debajo de la oreja. Aquí. Y le pone aquí así. Le hace aquí así. Y le saca. Aquí lo aprieta bien. Y luego le corta ahí su larguito. Si usted quiere, usted le puede poner pega escolar o le puede pintar uña o se lo deja así. Mire, ahí le quedan de lo más durito. Hacer un poquitico más. Y así, usted se lo deja así. Bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Usted le pone aquí para colgar sus llaves
o para colgarlo en un bolso. Bueno, espero que les guste, que lo pongan en práctica, lo elaboren, es muy fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga.